Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, muchas gracias por tu palabra. Hemos leído esta palabra y pedimos ahora que tu Espíritu Santo sea el guía, que nos conduzca con su iluminación al aprendizaje correcto de ella. Permite, Señor, que tu siervo tenga el denuedo y tenga la capacidad de pronunciar las palabras correctas, de recordar las ideas y poder compartirla y comunicarla de manera adecuada, a fin de que tu iglesia, tu pueblo, tu gente, tus hijos puedan escuchar de ella y aprender. Permite también, Señor, que al estar con nosotros algunos amigos que aún no te conocen, puedan encontrar en estas palabras el motivo para ellos poder abrir sus corazones y recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. Amado Señor, estamos aquí, todos los que estamos debajo de estas dentro de estas paredes, estamos a tu disposición. Obra de acuerdo a tu voluntad y tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, debimos estar hoy predicando el capítulo 18, iniciando el versículo 1, pero como dije antes, vamos a dar un salto e irnos a un capítulo y algunos versículos más adelante para compartir sobre un tema que a mi parecer es importante que lo tratemos. Lo que yo he llamado un grito de victoria es específicamente aquella frase última pronunciada por Jesús pendiendo de la cruz, cuando dijo a todo el mundo, los que estaban allí, Jesús le dijo: consumado es. El pasado 18 de abril estaba yo en casa de Natanael y Maggie Veloz allí en Grand Rapids, y ellos me invitaron a participar con ellos en un servicio en una iglesia bautista, la Berlin Baptist Church en Grand Rapids, y el servicio era en inglés. Ustedes se imaginan, hoy aquí está mi profesor de inglés ahí, y ustedes saben que yo estoy estudiando inglés. Cuando me invitaron a ese servicio en inglés, yo dije: aquí voy a practicar mi oído en inglés. No tanto mi pronunciación, pero sí mi oído. Y bueno, y fui con ellos, un servicio maravilloso, un servicio de Viernes Santos. Y allí el pastor Jeff Guderman es de descendencia germánica, aunque norteamericano, predicó un servicio titulado It is Finished, precisamente basado en Juan capítulo 19 y versículo 30. Tremendo el mensaje escuchado, la exposición que hizo el pastor Jeff acerca de esta parte de la escritura. Cómo el Señor guió a ese hermano para predicar las escrituras con una certeza de lo correcto. Bueno, luego murió un familiar de la hermana Carmen, y ahí me tocó ir a una misa católica, porque él era católico, el primo de la hermana Carmen Polanco. Eso fue el día 9 de este mes. Y yo llegué temprano a la capilla, habían apenas la gente que estaba organizando todo el servicio.
ese viernes también, y estuve ahí y puse mucha atención a lo que allí se estaba haciendo durante todo el tiempo que estuve allí. Y una de las cosas que noté es que la gente que llega allí a esa capilla está tan comprometida con lo que hace y se ve que ellos creen bien lo que están haciendo. Ahora, en la misa católica, no sé, los católicos que están aquí, porque hay algunos hermanos bíblicos que son católicos, ¿verdad? Saben que dentro de la misa católica está lo del sacramento de la Eucaristía. Y es ese evento dentro de la misa católica donde el sacerdote recibe los elementos de la Eucaristía, que son el pan y el vino, lo que nosotros llamamos la Santa Comunión o la comunión, la mesa del Señor, la cena del Señor, y algunos de los nuestros también le llaman la Santa Cena, aunque se haga de día. Bueno. Pero en esos elementos, el sacerdote pronuncia unas palabras y no sé si ustedes conocen lo que ellos llaman la transustanciación. Es que una vez el sacerdote toma esos elementos en sus manos y hace la invocación con las palabras que generalmente utiliza, esos elementos se convierten en verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que está detrás de eso no es simplemente que los elementos, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que la enseñanza del catolicismo también enseña que esa invocación que hace el sacerdote es para traer a Cristo en presencia al altar y que Cristo otra vez es sacrificado por los pecados. Es decir, que el oficio sacerdotal católico es un oficio tan poderoso que es capaz de invocar la presencia de Cristo. Y como vamos a ver en un momento, una cita de un libro que voy a traer frente a ustedes, es una cita de un libro antiguo escrito por un sacerdote católico. El sacerdote tiene un poder en ese momento capaz de arrancar a Cristo del trono de la gloria, donde dice la Biblia que está, y traerlo de nuevo a la tierra para que en ese momento de la invocación, entonces Él pueda ser sacrificado de nuevo y pueda perdonar nuevamente los pecados. Precisamente, amados hermanos, porque yo sé que entre nosotros a veces es confuso nuestra creencia, nuestra fe, porque nosotros nos aplicamos a saber las cosas que son básicas, pero no somos tan dados a escarbar como hacen las gallinas en el patio en los asuntos de la fe. Nos parece a nosotros que son molestas, cosas que nos fatigan, pero hermanos, sin embargo, es necesario que nosotros seamos creyentes verdaderos de la A hasta la Z. Que sepamos lo que creemos y que además también sepamos lo que creen otros para nosotros hacer una valoración en cuanto a si eso es correcto o no lo es, conforme a la Biblia. El padre John O'Brien, que escribió un libro en el siglo pasado, muy leído, titulado La fe de millones, y cito algunas palabras con relación a ese momento de la Eucaristía que le cité hace un momento. En este libro, el padre O'Brien dice lo siguiente, cito: cuando el sacerdote anuncia las tremendas palabras de la consagración, se extiende hacia los cielos, baja a Cristo de su trono
y lo coloca sobre el altar para ofrecerlo de nuevo como víctima por nuestros pecados. Continúo la cita. Este poder obrado por el sacerdote es mayor que el de los santos y los ángeles, mayor que el de los serafines y querubines, mayor incluso que el de la Virgen María, según el padre O'Brien, porque aunque la Santísima Virgen fue la agencia humana por la que Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace descender a Cristo y lo hace presente sobre el altar como víctima por nuestros pecados. Bueno, eso suena bonito, pero eso no es verdad conforme a la Biblia. No es que no es verdad porque lo dice el pastor Leonardo. No es verdad porque la Biblia enseña otra cosa. Y precisamente lo que vamos a ver hoy del grito de victoria tiene que ver con esa verdad que la Biblia enseña. Mis amados hermanos, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Mis amados hermanos, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Mis amados hermanos, el sacrificio de Cristo es suficiente. Amados hermanos, el sacrificio de Cristo será por siempre suficiente. En el pasado, en el presente y en el futuro, el sacrificio de Cristo es suficiente. Hace un momento escuchamos aquí a las damas de la escuela dominical de clase de Carmen y Elfida a recordarnos ese pasaje de Juan 1:29. Lo vimos también en la clase de escuela dominical, nosotros los hombres, cuando Juan el Bautista, viendo a Jesús que se acercaba, dijo, este es que quita el pecado del mundo. Noten las palabras que pronuncia Juan y que luego todos los apóstoles van a ratificar. El mismo Jesús va a hablar de esto y va a decirnos de la forma absoluta en que su sacrificio lidia con el pecado. El sacrificio de Jesús fue único, es suficiente para quitar el pecado del mundo. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo Jesús, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo le acercaron o se la acercaron a la boca. A mí me llama la atención y es la parte que quiero compartir con ustedes. No el hecho de que, como algunos la ponen, la sexta o la quinta palabra, tengo sed. ¿Recuerdan en Semana Santa los sermones de 7 palabras que algunas congregaciones practican, ¿verdad? Y nosotros también en el pasado lo practicábamos. No es una práctica mala, pero lo que se quiere ver con Jesús no es el sermón de las 7 u 8 o 9 palabras. Lo que hay que aprender de Jesús es lo que significa su sacrificio. Y hermanos, es importante que en todo el sacrificio de Jesús hay una frase aquí en este versículo 28 que debería llamarnos la atención a nosotros que vivimos en este día. Noten que al final del versículo 28, antes de la pronunciación de esta frase, tengo sed, ¿qué dice la Biblia allí? Para que la escritura se cumpliese. Hay algunos hermanos que vienen aquí domingo tras domingo, domingo tras domingo, y escuchan a los pastores como si fueran pericos o cotorra, repetir acerca del valor que tiene la Biblia, del valor que tiene la Biblia, que hay que leer la Biblia, que hay que estudiar la Biblia, que hay que amigarse de la Biblia. Yo sé que a ustedes, a algunos, les cansa eso. Pero es la misma escritura, es la misma Biblia la que insiste en que le demos valor a ella.
que nuestra vida sea regida por ella, que nuestra práctica sea dirigida por ella. La Biblia es lo que debe conducirnos a nosotros. Bueno, miren, aquí dice, para que la Escritura se cumpliese. Lo que pasó con Jesús no era ajeno a lo que ya Dios había determinado y presentado o revelado a través de las Escrituras. Este episodio de manera particular es una referencia a un texto del Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Pero yo quiero decir esta mañana que la fe cristiana tiene un Señor, no hay duda, ¿verdad? ¿Cuál es el Señor de la fe cristiana? Jesucristo. De hecho, nuestro nombre cristianos viene de Cristo. Y como yo dije, pienso que fue el domingo pasado, este nombre comenzó a ser utilizado para los seguidores de Cristo porque ellos, la gente le veía como pequeños Cristos en su comportamiento, en su hablar. Hablaban y se parecían a Cristo, actuaban y se parecían a Cristo en su actuar. Y hoy hay muchos cristianos que es lo que más lejos parecen es a Cristo. Bueno, aunque la Biblia nos enseña, aunque la fe cristiana tiene un Señor, también la fe cristiana tiene un libro sagrado que conforme a nuestra creencia es infalible, es honesto y es totalmente confiable. Si usted es cristiano, usted tiene que entender que la Biblia es infalible. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, lo que significa la palabra infalible, el prefijo in, ¿verdad? Usted quita in, que significa no, ¿verdad? Y deja la otra parte, falible, entonces es que la Biblia no falla, no tiene fallas. Si usted está buscando en la Biblia contradicción, le voy a decir una cosa, usted está haciendo un ejercicio que es loable, pero que no tendrá resultado. Usted simplemente está perdiendo el tiempo. Usted no va a encontrar en la Biblia contradicción. El contenido de la Biblia es un contenido que fue escrito en más de 1500 años de diferencia. Cuando nosotros leemos el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, el libro histórico, y lo comparamos en tiempo con el último libro escrito de la Biblia, que es Apocalipsis, vamos a encontrar que entre ellos hay 1500 años de espacio. Ahora, lo que yo le voy a decir es que aunque en 1500 años cambian muchas cosas, hasta un idioma puede cambiar, se muere un idioma, nace otro, pero no hay contradicción entre el libro de Job y el libro de Apocalipsis, y se complementan. Pero además, usted sabe que la Biblia fue escrita no por un hombre, ni por dos, ni por tres. Usted sabe lo difícil que es ponerse de acuerdo dos personas en un mismo punto, porque en algún aspecto de ese punto van a tener contradicciones. Pero la Biblia fue escrita por más de 40 hombres. Más de 40 hombres que eran de diferente tiempo, que vivieron diferentes culturas, que tenían diferentes orígenes. Algunos eran de una profesión, de algún oficio, otro de otro. Algunos eran iletrados, otros eran, ¿qué es lo contrario de iletrado? Letrado. Bueno, letrado es cualquiera, pero algunos eran intelectuales, escribiendo en el mismo libro que iletrados, que analfabetas. Y cuando usted revisa lo que hay en la Biblia, todo está cónsono. La Biblia se escribió en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes distintos. Los hombres que escribieron la Biblia estaban en circunstancias diferentes. Algunos estaban en el palacio gozando de las mieles del poder, pero otros estaban en las mazmorras, ocultos por su fe.
Algunos escribieron en el desierto, otros en las ciudades. Algunos tenían todas las comodidades que pueden tener, eran ricos, potentados, otros eran pobres, que solo la misericordia de Dios los sostenía, y escribieron todos. Y en la Biblia usted no va a encontrar ninguna contradicción. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Podemos confiar en lo que dice la Biblia, sí o no? Sí podemos confiar en ella. Pero no solamente que es infalible, es un libro honesto. Honesto. La mayoría de los libros que nosotros vamos a encontrar en el mundo tienen una orientación dependiendo de quién lo escribió y para qué fines lo escribieron. Usted no va a encontrar nunca al autor de un libro hablando mal de sí mismo. De hecho, lo que hemos estudiado, historia, vamos a encontrar, si tomamos 3 libros de la misma historia, un ejemplo, la historia dominicana. Búsquese 3 libros de la historia dominicana escritos por 3 autores diferentes, que sean los 3 dominicanos, y usted va a ver que hay contradicción entre ellos. Porque uno vio la cosa de un modo y el otro la vio de otro. Dependiendo, para algunos Santana es un héroe, para otros es un maldito. ¿O no? Pero la Biblia es un libro honesto. ¿Qué tiene que ver la honestidad con la Biblia? Es que la Biblia nos habla de David como el hombre conforme al corazón de Dios, pero dice que David fue un adúltero, que David fue un mal padre, porque no guió a sus hijos conforme a cómo tenía que guiarlo. Es un libro honesto. La Biblia nos dice que Moisés fue un legislador grande, pero nos dice, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida porque él desobedeció a Dios. Honestidad encontramos en la Biblia. Y por eso podemos creer en la Biblia y tenemos que confiar en la Biblia y tenemos que agarrarnos de la Biblia. Tenemos que tomar las enseñanzas de la Biblia como lo que son, infalibles y honestas. Digo, y eso vale, la Biblia vale, es más honesta que el YouTube, porque algunos han cambiado la Biblia por el YouTube, ¿verdad? Hay gente que pasa el día entero mirando, ¿cómo se llama esa cosa? Tutoriales. Y no puede tomarse 30 minutos para leer la Biblia. Se están entreteniendo. Yo sé que el YouTube entretiene. Y en un momento dado que alguien dice algo en YouTube, simplemente tú lo apagas y ya. La Biblia es infalible. La Biblia es honesta. Finalmente la Biblia, en este punto finalmente, ¿verdad? La Biblia es totalmente confiable. Confiable. Nosotros podemos confiar en lo que dice la Biblia. No hay una trampita en lo que dice la Biblia. La Biblia no es como la Constitución, que hay que modificarla cada 10 años o cada 20 años, porque las leyes se van poniendo viejas con referencia al tiempo que estamos viviendo. Hoy día nosotros tenemos en la República Dominicana leyes que están cursando, en el Congreso, porque hay que modificarlas, porque ya no aplican, ya no son confiables. Pero la Biblia sigue siendo tan eficaz para aquel tiempo en que vivió Moisés, en que vivió David, en que vivió a Salomón, en el que vivió Jesús, como el que vivimos nosotros hoy. Es confiable la Biblia. Es confiable. Otro elemento que tiene que ver con esta frase es acerca de que todo lo que la Biblia dice se cumple. Note ahí que dice el texto, versículo 28 de Juan capítulo 19, para que la escritura ¿qué? Se cumpliese. Si usted lo piensa bien, ¿por qué Jesús? Jesús estaba muriendo. Estaba en una cruz colgado. ¿Por qué tenía que Jesús decir, tengo sed? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, sí tiene que ver. Tiene que ver
para que la escritura se cumpliese. Porque antes había un profeta en el Salmo 69:21 que había profetizado que cuando el Mesías moría iba a pronunciar estas palabras. Tal vez es insignificante para usted, es insignificante para aquellos que estaban ahí cumpliendo ese espacio, como los soldados que quisieron hacerle una maldad al Señor Jesús. Él estaba muriendo, ellos lo estaban torturando, pero cuando él dijo tengo sed, ellos estaban igualmente, aunque no lo sabían, cumpliendo con algo que la Escritura ya había predicho. En el Salmo 69 y versículo 21 dice el profeta: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sabe cuántos años antes de que aconteciera esto en la cruz se escribió eso? 900 y tantos años antes, casi 1000 años antes, se escribió eso y tuvo su cumplimiento. Yo recuerdo una palabra que dice la Biblia en el Nuevo Testamento: el cielo y la tierra, ¿no lo recuerdan ustedes? El cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. El profeta Isaías dijo: se seca la hierba, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué significa eso? Bueno, cuando yo leo en Primera a los Corintios, capítulo 15 y versículos 3 y 4, dice la Biblia que el Señor Jesucristo murió, ¿cómo? Conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Sabe lo que yo creo también, mis amados hermanos? Que el Señor Jesucristo vendrá otra vez conforme a ¿qué? A las Escrituras, porque las Escrituras son las que me dicen que el Señor vendrá otra vez. Además de eso, no solamente que vendrá otra vez, sino que vendrá por mí, a buscarme a mí, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Que el Señor Jesucristo me salvó y me tiene reservada la vida eterna, conforme a ¿qué? A las Escrituras, mis amados hermanos. Son las Escrituras lo que lo dicen. No soy yo, no es porque me lo enseñaron mis pastores anteriores, no es porque yo lo aprendí, no es porque lo recibí en una revelación, en un sueño. Nada de eso tiene valor, nada de eso es infalible. Lo que es infalible es lo que dice la palabra de Dios. En ella podemos confiar, conforme a las Escrituras. Me encanta leer en el Nuevo Testamento lo que tiene que ver con la esperanza que yo tengo. Yo no sé si usted la tiene, porque yo voy a invocar las Escrituras también. Dice la Biblia que el Espíritu le da testimonio a mi espíritu. ¿Usted lo ha leído? Bueno, si usted lo ha leído es a su espíritu, pero cuando yo lo leo es a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Y para los hijos de Dios hay promesas de esperanza en las Escrituras. Y yo le doy un valor de infalibilidad a las Escrituras. Yo creo las Escrituras. Y cuando yo leo Tito capítulo 2, versículos 12 al 14, miren lo hermoso de esta parte de la Biblia. Aquellos que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, y nos apropiamos de la esperanza que ella manifiesta para nosotros, miren lo que dice ahí Tito capítulo 2, versículo 11 hasta el 14, dice la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres, enseñándonos, noten que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo debemos vivir? Sobria, justa y piadosamente. Mire lo que dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y dice más, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo no sé si usted lo puede subrayar ahí en su Biblia, porque algunos usan la Biblia electrónica, pero si usted puede subrayarlo, puede señalarlo ahí, subraye lo que dice el versículo 14, porque precisamente nuestra exposición de hoy tiene que ver con eso. Dice, quien se dio a sí mismo, ¿para qué? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Guarde eso, subráyelo, porque es necesario que nosotros recordemos, primero, que Cristo se dio por nosotros. Se dio. Hay varias enseñanzas. Él se dio. A Él no lo dieron. Él se dio por nosotros. Y lo vamos a ver. Y tiene que ver para redimirnos. La palabra redimir significa comprar por precio, para liberar. Es una palabra que se usaba en el tiempo de la esclavitud. Se redimía a un esclavo cuando tú pagabas el precio que pedían por el esclavo y tú luego le dabas un papel de libertad. Ya no era esclavo más. Nadie podía, oiga bien, nadie podía esclavizarlo. No importa que antes era esclavo, ahora él había sido redimido y por donde quiera que iba, él pronunciaba su redención. Ya él era redimido, nadie podía esclavizarlo más. Es la figura que se usa para nosotros. Es verdad que éramos esclavos del pecado, estábamos condenados a la muerte eterna en el infierno, pero Cristo compró nuestra redención y por su sangre ya somos libres. Por eso la Biblia dice, ahora pues, ninguna, ¿qué dice la Biblia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ustedes comprenden lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Lo comprende? Porque vivimos en un mundo que exige mucho. ¿Saben lo que a mí me alegra? Me alegra que mi salvación no depende de mí. Porque yo soy un pecador tan perverso como el más perverso de los pecadores. ¿Entendieron eso? Lo dije en idioma don Juanero, pero ustedes lo pueden entender, ¿verdad? Yo soy un pecador tan perverso como el más perverso de los pecadores. Y si dependiera de mí mi salvación, hace mucho ya yo estuviera condenado. Porque realmente no hay nada en mí que sea capaz o bueno para alcanzar la salvación tan grande que Cristo me ha dado a mí. Pero yo le doy tantas gracias a Dios porque a pesar de mi incapacidad, hay uno que vio en mí lo que yo no había visto ni veré nunca. Y tuvo misericordia de mí y se entregó por mí. Y le digo algo más, aunque yo soy salvo y yo no tengo duda de mi salvación, yo soy salvo, pero sigo siendo pecador. Y saben una cosa, me alegra saber con la Biblia que Cristo todavía está trabajando conmigo. Dice Filipenses capítulo 1 y versículo 6, estando convencido de esto, que quien comenzó en mí, yo no sé si lo comenzó en usted, pero quien comenzó en mí, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Oiga, yo no estoy predicando de Filipenses 1:6, pero me nace explicarlo rápidamente eso. Eso es lo que significa, primero, estando persuadido, es que yo estoy totalmente convencido. Eso es convicción. Amado hermano cristiano, bíblico cristiano de cualquier congregación que está aquí, si usted es cristiano, si ha recibido a Cristo, usted debe estar convencido de que Cristo ya actuó por usted. Pero no solamente que ya actuó por usted, sino que sigue actuando en usted. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Ya lo leímos en Tito capítulo 2 y versículo 13.
cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese día que esperamos. A veces lo cantamos aquí, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. No lo hemos cantado aquí. Y esa es nuestra esperanza. Ese día cuando Cristo volverá, ya no tendremos la lucha con nuestra carne, con el mundo y con el diablo. Ya seremos totalmente nosotros una persona en que Cristo va a cambiar totalmente. Mientras tanto, seguimos siendo pecadores aquí, amados. Seguimos lidiando con el pecado, con la carne. Seguimos lidiando con el mundo. Seguimos lidiando contra las acechanzas del diablo. Eso lo enseña la Biblia. Ahora, amados míos, Jesús en la cruz es ese Cordero de Dios. Otra vez digo, pongamos atención a las Escrituras. Es ese Cordero, Jesús, ese Cordero que Dios se proveyó a sí mismo para quitar el pecado del mundo. Ustedes recuerdan allá cuando en el Antiguo Testamento, libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el orden en que aparecen, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, Isaac. Y Abraham muestra una obediencia que no todos nosotros mostraríamos. Estoy seguro que no. Pero dice más adelante la Biblia que lo hizo esa obediencia por su fe. Porque él sabía que Dios era capaz de levantar aún de los muertos. Dice la Biblia. Ahora, cuando van de camino, y estoy en Génesis capítulo 22, cuando van de camino al lugar del sacrificio, Isaac, el muchacho, le pregunta a su padre, pero yo veo aquí la leña y está el fuego. Y él le pregunta, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Porque llevaban todo menos el cordero. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál fue la respuesta que dio Abraham a Isaac? Jehová se proveerá de cordero. Hermanos, esa es una palabra profética. Hermanos, Abraham había recibido la orden de sacrificar a Isaac. Pero lo que dice ahí no es conteste con lo que él le respondió a su hijo. Aquí vemos la fe de Abraham. Lo que sabemos es que inmediatamente, aunque él amarró al niño en el sacrificio, Dios proveyó un cordero, ciertamente, para la ocasión. Pero esas palabras siguen repitiéndose en el tiempo, hasta que aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista predicando. Como vimos hoy en la escuela bíblica, él fue preparando el lugar para que el Mesías viniera. Y de repente, después del bautismo de Jesús, Juan ve que viene de nuevo Jesús y pronuncia otras palabras proféticas también, que son complementarias a la dicha por Abraham en Génesis. Hermanos, ¿verdad? Lo dicho en Génesis ahora aparece en el Evangelio de Juan. Y ahora Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Abraham? Jehová se proveerá de cordero. Es decir que el Señor tiene un cordero por ahí. Isaac, no te preocupes. Dios tiene un cordero guardado. Y ahora cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, miren el cordero que Dios tenía guardado. Miren el cordero que Dios se proveerá. Miren el cordero que es capaz de quitar el pecado del mundo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no dice que lo quita de manera temporal. No dice que lo quita de manera
porcentual, es decir, que quita el 90% o quita el 10%, dice de una manera tácita, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado del mundo. Quita todo el pecado, ese Cordero. Ahora vamos a ver el versículo 30, cuando el Señor Jesucristo dice, consumado es. De hecho, el diccionario define la palabra consumar o el verbo consumar como aquello que ha sido terminado. Aquello que ha sido terminado. Y la palabra pronunciada por el Señor Jesucristo tiene un equivalente en el idioma griego que fue originalmente pronunciada esta palabra, tetelestai. Esta palabra significa es una misión cumplida. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, todo ha sido concluido. Más adelante, explicándole a los judíos acerca de la suficiencia de Cristo, en la carta a los hebreos, ustedes saben, amados hermanos, que la carta a los hebreos es una carta dirigida especialmente, aunque nosotros la leemos y la comprendemos, la estudiamos, pero es una carta dirigida especialmente al pueblo judío. Y lo que el escritor de Hebreo trata de hacer es presentar a Cristo como superior a todos los elementos que los judíos usan en su religión, en su liturgia. Los judíos tienen mucha aprensión y mucha devoción por las cosas sagradas de ellos. De hecho, ustedes saben que la guerra que se da en el Medio Oriente, la lucha por la franja de Gaza, es precisamente porque los judíos entienden que en ese lugar donde ocupan hoy los palestinos debe ser construido o reconstruido el templo. Es una guerra por lo religioso, no es por la tierra. Los judíos tienen más terreno que los palestinos, es porque su religión y lo que ellos entienden es que en ese lugar, en ese pedazo de tierra, debe ser construido el templo para restaurar su adoración, para ellos elevar sus sacrificios nuevamente y hacer todo. Bueno, esto es un paréntesis para aquellos que defienden a Israel a ultranza, que defienden al pueblo judío y se atreven a inmolarse ellos por los judíos. Bueno, está bien, hágalo usted, yo me quedo aquí tranquilo. Ahora, el pueblo de Israel, los judíos, son muy religiosos y muy metódicos en su religión. Y la carta a los hebreos, invito a los pro-judíos a que lean la carta a los hebreos para que entiendan que lo que el Señor hace con las escrituras es colocar a Cristo por encima de todos los elementos del rito que tienen los judíos. Y aquí en Hebreos capítulo 10 aparece una enseñanza que coloca a Cristo por encima de los sacrificios del pueblo judío, porque ellos sacrificaban animales. Recuerdan la historia del sumo sacerdote que entra una vez al año al lugar santísimo para sacrificar por él y por el pueblo, y todos los sacrificios del macho cabrío, del cordero que se daban, de los palomitos, palominos, las ofrendas, la harina mecida, todo eso, todo ese sistema litúrgico de sacrificio es lo que va a enfrentar la Biblia en el capítulo 10. Y lea conmigo el versículo 12, por ejemplo. 10:12 de Hebreo. ¿Qué dice la Biblia allí? Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez, pero dice más, una vez ¿cómo? Para siempre. Una vez, ¿cuánto? Para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. ¿Por cuántos pecados? Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Usted puede entender cuando Cristo dijo, consumado es. Cuando dijo Cristo, consumado es, dijo, ya cumplí la misión, me voy y me siento a la diestra del Padre.
Ya Cristo hizo el sacrificio una vez y por siempre por todos los pecados. Bueno, el padre doctor O'Brien escribió que cuando el sacerdote hace la misa, sube, extiende su mano al trono, toma a Cristo, como si Cristo tuviera como un muñeco de papel allí sentado, lo toma y lo pone sobre el altar. Bueno, está equivocado, O'Brien. Está equivocado. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué dice, mis amados hermanos? ¿A quiénes? Hace un momento yo le dije que mi salvación no depende de mí, que Cristo la comenzó y que dice Filipenses que Él está trabajando en mí hasta perfeccionarme, porque la obra de Cristo habla de que Él va a perfeccionar a quienes, a los santificados. Entre ellos estoy yo no sé usted, pero yo estoy entre ellos. Yo sé que todavía no soy perfecto, pero yo camino hacia la perfección, porque Cristo me está perfeccionando. Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ay, pero ¿cómo va a ser, pastor? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Bueno, como dice la Biblia en el Salmo, así como está lejos del oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es lo que dice la Biblia. La Biblia no hay contradicción. Yo le estoy diciendo, mis amados hermanos, que si algún momento el diablo le mete a usted en la mente estudiar la Biblia para encontrar contradicción, porque no es otra cosa, es el diablo es que hace eso, ¿o no? El diablo le dijo a Jesús, lo estudiamos en la escuela bíblica, le dijo a Jesús, oye, ven acá, lánzate, tírate. No dice la Biblia que a sus ángeles le va a enviar acerca de ti. El diablo se sabe la Biblia, pero no la obedece. Igual que algunos cristianos que se saben la Biblia y no la obedecen. Entonces, ¿de quién son? ¿De Dios o del diablo? Perdón si usted de ellos. Perdón, no quise decir eso. Pero estudiar la Biblia es para obedecerla, mis amados. Para obedecerla. Ahora, dice el versículo 17 de Hebreos capítulo 10. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Sabe qué significa eso? Que si el Señor se acordara de los pecados que nos ha perdonado, entonces su sacrificio habría sido en vano. Tendrían razón aquellos que dicen que el Señor tendría que sacrificarse nuevamente, porque nosotros siempre, mientras estamos viviendo en este mundo de pecado, estaremos a expensas de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso acabamos de estudiar en el capítulo 17 de Juan que en la oración de Jesús por sus seguidores dijo, no te pido que lo saques del mundo, pero te pido que lo guardes del mal. Amados hermanos, la Biblia la tenemos, hay que leerla, hay que estudiarla, pero hay que creerla y obedecerla. Ok. Dice la Biblia ahí al final del versículo 30 que después de decir estas palabras, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Quiero terminar con esto. Entregar el Espíritu, conforme Juan lo presenta, es hablar acerca del sacrificio voluntario del Señor Jesucristo. Noten que dice la Biblia ahí, entregó el Espíritu. ¿Quién lo entregó? ¿Quién lo entregó? ¿Quién lo entregó? ¿Quién entregó el Espíritu? Note que pudo haber dicho la Biblia ahí, y habiendo inclinado el rostro murió. Pero yo pienso que es intencional la forma en que Juan lo cuenta para recordarnos que a Jesús nadie le quitó la vida. Jesús entregó su vida. Jesús entregó su vida. Y cuando usted lee en Juan capítulo 19, versículo 30, que dice que inclinando la cabeza entregó el Espíritu,
le está llevando a usted a recordar que Él fue que entregó su Espíritu. Algunos piensan, bueno, fueron los judíos malvados que mataron a Jesús. No, los judíos no mataron a Jesús. Otros piensan, fue Pilato, ese cobarde que se lavó la mano y entregó a la muerte a Jesús. No, no fue Pilato. Yo sé que él era cobarde, pero él no fue que entregó a la muerte a Jesús. Otros dicen, fueron los romanos, esos bárbaros que decidieron torturar y matar a Jesús. Y yo le digo, amados hermanos, que no, que no, que no. La Biblia dice en Juan capítulo 10 y versículos 17 y 18. Mírenlo ahí conmigo. ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia dice, por eso me ama el Padre. Estoy en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué lo ama el Padre a Jesús? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita. No acuse a nadie de haber matado al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice, nadie me la quita. El Señor Jesucristo quiso ir a la cruz. Cuando Jesús dice, consumado es, misión cumplida, significa que Él sabía desde la eternidad más lejana que Él tenía que hacer eso. Que Él tenía que hacerlo. Era parte de su misión. Cuando el Señor Jesucristo se encarnó, cuando el ángel anunció a la Virgen María que un santo ser había sido en ella colocado, ya se sabía que el Señor Jesucristo iba a morir de esa forma. Él se entregó, no murió por las maquinaciones, por las maldades. No, Él murió porque Él quiso poner su vida. Concluyo. Cuando Judas pidió dinero para traicionar a Jesús, pensó que le entregaba a los judíos a Jesús por dinero. Cuando los judíos lo llevaron frente a Pilato, y ahí sí Pilato ya, a Pilatos, pensaron que ellos le estaban entregando al régimen romano para ser castigado. Cuando Pilato se lavó las manos y lo entregó a los soldados para llevarlo a las afueras y crucificarlo, pensó que él estaba ejerciendo su autoridad de entregar a Jesús a la muerte. Amados hermanos, cuando Jesús da el grito de consumado es, estaba confirmando que ni Judas, ni los judíos, ni Pilato, ni los soldados romanos tenían la autoridad para entregarlo y matarlo. Él estaba confirmando su soberanía. Él es Dios. Él puso su vida y Él la volvió a tomar conforme a las Escrituras, como ya Él mismo había dispuesto. Le dijo a los discípulos que le iba a dar la señal de Jonás, que como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días, Él estaría en el vientre de la tierra por 3 días. Aunque ellos no lo creyeron, el Señor puso su vida en la cruz y cuando hubo llegado el cumplimiento del tiempo de los 3 días, Él se levantó de la tumba nuevamente y lo que nosotros llamamos resurrección es lo que el Señor llama volver a tomar mi vida. Jesús es soberano. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué aplicación encontramos en esto? Simple. Hay 3 versículos en hebreo que yo he puesto como aplicación que van a ser puestos en pantalla ahí. Pero cuando nosotros llegamos al pie de la cruz y escuchamos esas palabras de Jesús, consumado es, debemos alegrarnos, mis amados hermanos. Debemos celebrar lo que pasó allí. Cuando nosotros vamos al pie de la cruz, nosotros vamos a ver nuestra seguridad en ese sacrificio de Jesucristo. No depende de nosotros, no depende de lo que yo quiera hacer ahora, es lo que ya Cristo hizo por mí. Amado hermano, mira, levanta tu cabeza, entiende bien eso. Lo que tú tienes
no depende de ti, depende de lo que ya Cristo hizo por ti. Lo que te espera en el futuro no depende de ti, depende de lo que ya Cristo hizo por ti. La eternidad no depende de lo que tú hagas ahora, depende de lo que ya Cristo hizo por ti. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice que debemos acercarnos a Dios con confianza. Acercarnos al trono de la gracia. ¿Y qué significa eso? Bueno, darle gracias a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios cada día a darle gracias. Hebreos 10, 23 dice que debemos mantenernos firmes. Es decir, nuestras creencias deben estar fundamentadas, bien firme, amados. Hay muchos que son fluctuantes, dice el libro de Efesios, que son llevados por todo viento de doctrina. Amados hermanos, no podemos estar así. Tenemos que estar firmes en nuestra convicción, en nuestras creencias, lo que es la fe. Tú debes creer bien lo que tú crees. Y en tercer lugar dice que debemos considerarnos unos a otros. Eso habla de la convivencia que debemos tener entre hermanos. Note que en este contexto es que está la Biblia dice para animarnos a que no dejemos de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. Miren, amados, nuestro trabajo como parte de la iglesia es ayudarnos unos a otros, es considerarnos. La tendencia, yo sé que la tendencia pecaminosa que traemos es de hacer un chisme de todo, ¿verdad? Escuchamos que le pasó algo a un hermano y la tendencia es comenzar a llamar a otro hermano, a un tercero, ¿verdad? Tú lo escuchaste, el Señor te permitió escucharlo. Y lo primero que tú haces es llamar a un tercero para chismear con eso. ¿Por qué no lo llamas a él mismo? ¿Por qué no te acercas a él mismo? ¿Por qué no vas a su casa? ¿Por qué no le dices, hermano, yo escuché algo y yo vine para acompañarte? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy aquí para hacer tu soporte si me necesitas. ¿Por qué? Dice la Biblia, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, al saber lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos nosotros que entender que debemos acercarnos a Dios, que debemos estar firmes en la creencia y que debemos compartir en la hermandad cristiana como la misma Biblia lo establece. ¿Qué tal si inclinan el rostro y cierran los ojos?